hacer una oración, vamos a orar y después de orar yo les voy a pedir que en cuanto digamos amén, usted se ponga de pie y tome a 3 personas y los salude y le dé un abrazo para que no esté ahí frío sentado y le pregunte a la tercera persona a quien abrace, ¿qué es para usted ser asistencialista? Nos vamos a tomar 5 minutos. ¿Qué es para usted ser asistencialista? No le va a preguntar a las 3 personas, no, pregúntele a la tercera persona que abrace y una vez que ya haya concluido, entonces ya nos podemos sentar y vamos a continuar. Pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Papá, estamos aquí una vez más reunidos, creyendo que tú eres quien nos reúne, que es tu Espíritu Santo, quien al final va a hacer que cada uno de nosotros pueda comprender ese amor y esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor, y que va a ser ese amor al final el que permita que podamos abrazarnos, que va a ser ese amor el que permita que podamos dialogar, que va a ser ese amor el que permita que hoy salgamos llenos de tu palabra, Señor, porque al final, Padre, nosotros estamos aquí, nosotros podemos sembrar, nosotros podemos decir muchas cosas, pero como dice tu palabra, tú eres quien da el crecimiento, Señor. Por eso lo dejamos en tus manos, creyendo y confiando en ti, y te pido que este momento sea bueno y para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, 3 abrazos y al tercero preguntémosle, ¿qué es para ti ser asistencial o qué es para ti el asistencialismo? Mientras vamos tomando nuestros lugares, les voy contando algo, no tan relevante, pero sí algo importante para algunas situaciones. Y es que hay 3 tipos de momentos, según yo, claro. Alguien más puede tener más momentos o menos momentos, pero según yo hay 3 tipos de momentos en los que todo cristiano tiene que pasar en este proceso. Y también todo cristiano escucha y lee la Biblia y la predicación en la iglesia a partir de estos momentos. Chéquense, esta teoría de los momentos del cristiano, así le voy a titular. La primera teoría dice que hay un momento para ser salvo. Y para ser salvo, uno necesita la fe. Solo la fe. Si usted no es salvo y usted quiere ser salvo, ¿qué necesita? La fe. Ya creyó, ya dijo, pues sí creo, ya tengo la fe, pues ya soy salvo. Entonces, hay muchas predicaciones que hablan acerca de la fe. Eso está dirigido a gente que para ese momento necesita fe. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos retomar la fe y la fe y la fe. Yo supongo, a la verdad supongo, dirían por ahí, que aquí ya todos tenemos fe. ¿Sí creemos o no creemos? Vamos a hacer la investigación de campo. ¿Cuántos de nosotros creemos en Dios, en Jesús como nuestro Salvador? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos fe en que Jesús es nuestro Señor y Salvador y creemos en Él? Amén. Bueno, ya tenemos fe. ¿Estamos de acuerdo? No les voy a hablar de la fe porque ya es algo que tienen. Pero hay un momento que sigue y es la parte de cómo vivir en el reino. Ese es el siguiente momento en la teoría de los momentos de Merari. La siguiente parte es cómo vivir en el reino. Una cosa, hermanos, es decir, creo en Jesús, ya tengo fe. Y otra cosa es decir, ¿cómo vivo ahora que tengo fe? Porque ya sabíamos vivir cuando no teníamos fe, ¿o no? ¿Cómo son las reglas en el mundo cuando uno no tiene fe, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo que queremos? Hacemos maldad, pensamos mal contra el otro. No, si alguien me hace algo a mí, ¿qué tengo yo que hacer con esa persona? Pues vengarme, defenderme, hacer algo, no lo sé. Hay algo que se tiene que hacer, pero yo estoy 100% seguro que todos acá ya sabemos cómo vivir fuera del reino, o no sabemos cómo, pero cómo vivimos dentro del reino. Y para vivir dentro del reino, hermano, no solo se necesita fe, se necesita creer, saber y hacer. Para vivir en el reino de Dios no solo se necesita creer, eso era para que usted fuera salvo, ya es salvo, pero para vivir en el reino de Dios usted necesita creer, saber y hacer. Eso se necesita para vivir en el reino de Dios. Pero hay un tercer momento, que es el momento de enseñar. Para enseñar uno necesita algo bien elemental, que es comprender el texto bíblico. Para enseñar usted necesita fe, sí, claro. Si no cree, ¿cómo lo va a enseñar? Pero para enseñar, además de creer, usted necesita saber algo.
Y además de saber, necesita hacer algo. Usted tiene que saber cómo vivir en el reino antes de enseñar a vivir en el reino, ¿no? Sino que va a enseñar. Pero no solamente eso, sino que además necesita comprender el texto bíblico. Para que usted pueda enseñar, usted necesita comprender el texto bíblico. ¿Qué es esto de comprender? Yo acá tengo unos puntos bien importantes para comprender el texto bíblico. Uno, hay que entender la historia del cristianismo. Porque los cristianos del primer siglo fueron bien diferentes a los del siglo V, y a los del siglo X, y a los del siglo XII, y a los del siglo XVI, y a los del siglo XX, y a los del siglo XXI. Hay que comprender qué pasó en toda esa historia para comprender bien la Biblia. Pero no solo eso, sino que antes de eso hay que comprender el mensaje de Jesús. Hermanos, el mensaje de Jesús es bien particular de un momento, de una situación, de una circunstancia. Hay que comprender el mensaje de Jesús. Y en tercer lugar, hay que comprender el contexto histórico en el que Jesús dio el mensaje. Porque no es lo mismo decir gato aquí que decir gato en una veterinaria, que no es lo mismo que decir gato en un taller mecánico, que no es lo mismo decir gato en un jardín de niños. ¿Están de acuerdo? Estamos diciendo lo mismo, pero en circunstancias diferentes. Para enseñar hay que comprender el texto bíblico. 3 momentos, hermanos. El primero es para ser salvos, y para eso se necesita tener fe. Segundo momento, hay que aprender a vivir en el reino, y para eso se necesita creer, saber y hacer algo. Tercer momento, para enseñar, y para enseñar se necesita comprender el texto bíblico. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Puede existir gente que ya tenga fe y que crea, y puede que no. A esa gente hay que hablarle de la fe. Puede ser que haya gente que ya tiene fe, pero no sabe cómo vivir en el reino todavía. A esa gente hay que enseñarle a creer, saber algo y hacer algo. Y puede que haya gente que ya sabe cómo vivir en el reino y ahora quiere enseñar. A esos hay que enseñarles a comprender el texto bíblico. Todo este chorro, hermanos, para decirles que la predicación el día de hoy está enfocada en el punto número 2. Cómo vivir en el reino de Dios. Porque yo considero que ya creemos, y considero que todavía no estamos listos para enseñar. Así que hay que primero aprender a vivir en el reino de Dios. Y para entender cómo vivir en el reino de Dios hay que creer, pero ya creemos. Pero ahora hay que saber algo, para que después de que sepamos algo, entonces podamos hacer algo. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 10. Si usted trae su Biblia, puede irme siguiendo. Si no trae su Biblia, puede sacar su celular y googlear Lucas. Seguro aparece un montón de cosas, ¿no? El pato Lucas le va a aparecer ahí. Si no, yo se lo leo sin ningún problema. Yo aquí lo voy leyendo. Pero antes de leer Lucas, yo quiero, antes de leer es Lucas capítulo 10, pero antes yo quiero leer el capítulo 1 para entender qué está diciendo Lucas. Chequen lo que está diciendo Lucas. ¿Con qué intención Lucas está escribiendo este libro? Es bien importante para entender todo el mensaje de Lucas. Lucas 1 dice así: muchos han escrito historias de las cosas que se han cumplido entre nosotros, según nos las contaron quienes fueron testigos presenciales desde el principio. Ellos eran también servidores de la palabra. Además, distinguido Teófilo, yo mismo investigué con mucho cuidado los acontecimientos desde su origen, y ahora te los describo en orden para que confirmes la verdad de lo que se te ha enseñado. Primero, hay que entender que Lucas, cuando está escribiendo la historia de estos acontecimientos y estas enseñanzas, ya hay otras enseñanzas y ya hay otras historias y ya hay otras versiones recorriendo la ciudad. Ya hay varias versiones. Es como cuando nosotros tenemos diferentes versiones de lo que pasó. ¿Cuántos se enteraron que hace unos días desgraciadamente fallecieron 2 personas por un asalto aquí en la Comercial Mexicana? ¿Se enteraron?
¿sí? En la comercial mexicana, acá cerquita, hubo un asalto y fallecieron 2 personas. Bueno, en los primeros minutos del asalto, circulaban muchísimas versiones acerca del asalto. Yo estaba ahí en Facebook, muy atento, estudiando el acontecimiento, ¿verdad? Porque ni modo de ir ahí a estudiar, capaz que me tocaba a mí también, ¿no, señores? Yo estaba muy prudentemente estudiándolo desde mi casa, y mientras yo iba leyendo las notas iban cambiando de versión. Primero decían que había sido en Multiplaza Arboledas, luego decían que había sido en la Comer, luego que había sido en el estacionamiento, pero ¿cuál estacionamiento? Luego que en la salida del banco, pero ¿qué banco? Luego dijeron que era un arreglo de cuentas, luego dijeron no, fue un asalto. Había muchas versiones circulando. Y eso era lo que pasaba cuando Lucas quería contar cómo había sido el acontecimiento. Había muchas versiones circulando y la gente creía todas las versiones porque se parecían, pero no decían lo mismo. Y entonces lo que Lucas hace es ir a investigar con las personas que fueron testigos presenciales. No con el que le contó al tío, el primo, no. Fue con los que estuvieron ahí y les dijeron, a ver, ¿qué pasó? Cuéntanos qué pasó, de qué se trató la situación. Y ahí fue cuando Lucas fue armando todo su texto para darnos como resultado el libro de Lucas en primer lugar y como la continuación el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo es un librote junto, nada más que está dividido en 2. Eso lo escribe Lucas. ¿Por qué quiero decir esto, hermanos? Porque cuando Jesús dio una enseñanza, tal como pasa hoy, la gente en ese tiempo lo había entendido de diferentes maneras. Como cuando el pastor predica, ¿no? Y todo el mundo dice, no, es que dijo que hay que ser rojo, ¿no? Y otros por allá, no, yo escuché que hay que ser verde. Y otro por allá dijo, no, como que dijo que medio amarillo. Y otro sí, ya muy sacado de onda, dijo que fuera negro. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero siempre hay versiones de todo tipo. Entonces cuando Jesús habla, no basta con lo que Jesús haya dicho, es bien importante. Es muy importante entender qué fue lo que la gente entendió de lo que Jesús dijo. Eso es bien importante. ¿Qué quiso decir Jesús? No qué fue lo que la gente ahí andaba de repente comprendiendo por todos lados. Y Lucas trata de explicarnos qué fue lo que quiso decir Jesús, investigando desde muchas perspectivas. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita es leer el texto de Lucas 10, en donde vamos a tratar de averiguar qué quiso enseñar Jesús, bajo qué circunstancias, para saber algo. Y una vez que nosotros sepamos algo, entonces podemos hacer algo. Porque si usted se queda solamente sabiéndolo, todavía no ha aprendido a vivir en el reino. Todavía nos hace falta hacer algo. ¿Vamos bien? Entonces vamos a leer Lucas 10, ahora sí. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 25. Hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, hay muchas versiones de esto. Yo sé que usted ya sabe algo acerca de esto, pero quién sabe que quizá no es la versión correcta de lo que usted sabe. Hoy vamos a analizar juntos y reflexionar un poquito en esto. Dice así: un maestro de la ley fue ante Jesús y lo quiso poner a prueba haciéndole una pregunta. Hermanos, ¿quién es un maestro de la ley? ¿Un fariseo? Hoy, en nuestros tiempos, ¿quién sería un maestro de la ley? Bueno, pero es que estaríamos descontextualizando quizá la parte política de la parte religiosa en este tiempo. Un pastor puede ser, sí. Un pastor podría ser un sinónimo de un maestro de la ley de ese tiempo. ¿Quién más? Un teólogo, muy bien. Un teólogo podría ser un maestro de la ley de ese tiempo. ¿Quién más? Un sacerdote, muy bien. ¿Alguien más? Los obispos, el papa, ¿ok? Un juez. Sí, nada más que sigo pensando que eso sería medio político, pero hasta podría ser, fíjese. De jueces hay un montón ya. Un maestro de la ley de ese tiempo era una persona muy preparada. Era una persona que había estudiado, que sabía mucho, que se dedicaba a eso. No era cualquier persona que se le ocurrió una pregunta espontánea y que dijo, pues
es que tengo una duda. No, la pregunta del maestro de la ley, esto es bien importante para Lucas, la pregunta del maestro de la ley iba dirigida. E iba dirigida con un propósito, el propósito de exhibir a Jesús. Esa era la intención del maestro de la ley. El maestro de la ley va y te hace una pregunta como si yo hoy les preguntara, hermanos, ¿qué opinan del aborto? Es una pregunta dirigida. ¿Saben por qué? Porque yo sé que va a generar polémica. Y yo sé que va a haber gente que esté de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo. Y eso va a generar alguna polémica que va a romper la unidad en la que nosotros estamos aquí sentados. Y eso es lo que estaba tratando de hacer el maestro de la ley con Jesús. Le estaba tratando de dar una pregunta para que cuando Jesús respondiera, perdiera parte de su público, porque obviamente Jesús no iba a agradar con su respuesta a todos los que están acá. Hermanos, si alguien quiere destruir, haga usted una buena pregunta. Es un tip que le doy, un tip de destrucción, para que lo guarde para cuando le sirva. Si usted quiere destruir, haga una buena pregunta. Y se va a dar cuenta de todas las cosas que esto puede generar. Jesús entonces se encontraba frente a la pregunta de un maestro de la ley. Y Jesús tenía que ser muy sabio para responder a esta pregunta de una manera en la que no fuera satisfecho el deseo del maestro de la ley de destruir, porque esa era la intención desde el principio, y eso era bien difícil de hacer. Entonces vamos a ver qué pasó. ¿Cuál es la pregunta? Dice, maestro, esto también está bien intenso, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? El maestro de la ley le pregunta a Jesús diciéndole de antemano, maestro, como diciendo, vamos a ver si eres bueno, vamos a ver si eres como yo. De maestro a maestro va la pregunta con una dosis de veneno en medio, a ver qué nos responde. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Hay que tener el contexto acá, porque en este momento tenemos de un lado a los saduceos, de un lado tenemos a los fariseos, por otro lado tenemos a los celotes, por otro lado tenemos a los esenios. El público de Jesús, no crean que eran todos presbiterianos, no. Jesús tenía de todo. Jesús tenía bautistas, metodistas, pentecostales, anglicanos, católicos romanos, ateos, agnósticos, de todo tenía Jesús en el público. Y la pregunta iba bien dirigida, porque en una de esas respuestas no iba a agradarles a todos. Los celotes creían que ellos tenían que forzar la llegada del reino de Dios. ¿Cómo? ¿Con guerra? Ellos tenían que hacer guerra para forzar la llegada del reino de Dios. Y tenemos a los fariseos y a los saduceos con el típico dilema de qué hay después de la muerte. Y entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y Jesús va a contestar, chéquense lo que Jesús va a decir según Lucas, y dice lo siguiente: ¿qué está escrito en la ley? El Jesús a quien le pregunta, respondiendo con otra pregunta, y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Vamos a ver qué dices tú, de qué se trata. Pero esta pregunta no es tan relevante. Muchos de los reformados creen que esta es la pregunta importante. ¿Por qué? Porque es el famoso ¿dónde está escrito? Y creen que esta es la pregunta importante, pero acá hay un pequeño error. La pregunta no acaba ahí. Hay una pregunta después de esta pregunta, y es, ¿y cómo lo interpretas? Pregunta número 1, ¿dónde está escrito? Pregunta número 2, ¿cómo lo interpretas? Porque una cosa, insisto, es que ahí diga gato, y otra cosa es que yo esté diciendo gato en un taller mecánico, y otra es que yo esté entendiendo que es un animalito, y otra es que yo esté entendiendo que se refiere a un juego. Por eso la primera pregunta que Jesús hace, y aquí hay que ser bien listillos, es, ¿qué está escrito? Pero esa no es la pregunta final, esa es la pregunta inicial. La pregunta final es, ¿cómo lo interpretas? Y entonces, ahora sí, va a poner en jaque al maestro de la ley, porque el maestro de la ley tiene que decir qué está escrito, pero además tiene que decir cómo lo está entendiendo.
Porque según como lo esté entendiendo, es como tiene que estar haciendo. ¿No? Si lo está entendiendo de otra manera, pues que haga como lo está entendiendo, pues tiene que ser congruente. Les voy a poner un ejemplo para que empecemos a ser polémicos en este diálogo antes de que se nos acabe el tiempo. Y yo les diré, hermanos, ¿nos es lícito comer pan de muerto? ¿No? Hermanos, ¿nos es lícito comer pan de muerto? O la voy a poner más difícil. No, ¿nos es lícito comer de lo que ha sido puesto en el altar de muerto? ¿Verdad cómo cambió de rápido la respuesta de todos? Tranquilos, ya están sacando todas sus espadas y sus guillotinas, ¿no? Tranquilos. Entonces ustedes tienen que contestar. ¿Sí? ¿Dónde está escrito su respuesta? Primero, ¿dónde está escrita tu respuesta? Yo sé que aquí hay más de uno que va a sacar el texto bíblico a filo de espada, ¿sí? Y literalmente va a tener doble filo esa espada. Y va a leer en dónde está escrito. Yo sé que va, además yo sé que alguien ya lo está haciendo. Pero ahí no se acaba la respuesta. Porque la respuesta sigue, ¿qué entiendes tú por eso? ¿No? Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que tú estés interpretando de lo que ahí está escrito. En lo escrito todos vamos a leer lo mismo, hasta van a decir, ahí está, pues, está escrito, dice lo mismo. El problema no va a ser en lo que está escrito, el problema va a ser en cómo lo estamos interpretando, porque ahí es donde van a haber diferencias. El ala de mi lado izquierdo quizá vaya a decir, no hay que comerlo. El ala derecha quizá vaya a decir, sí hay que comerlo. El ala neutral va a decir, en ciertas circunstancias. Los radicales van a decir, no, definitivamente no. Te vas al infierno si lo comes. Muchas perspectivas, hermanos. Lo importante está en decir cómo lo entiendo. No tanto qué dice, cómo lo estoy interpretando. Eso es bien importante. Pero no es lo más importante. Porque de nada me sirve que esté escrito, que yo interprete y que haga lo contrario. ¿Quién me está sirviendo? ¿Para qué fui a leerlo? ¿Para qué interpreté? Si de todas maneras voy a hacer lo que yo quiera. ¿O no? No tiene caso. Si usted lee en la Biblia y dice que no hay que comer de lo sacrificado a los ídolos, y usted interpreta que no hay que comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿No comer de lo sacrificado a los ídolos? Sencillo. Si usted lee, porque el que come para Dios come, y el que no come para Dios no come, y usted interpreta que si quiere puede comer, y si no quiere no puede comer, y usted quiere comer un pan de muerto, ¿sabe qué tiene que hacer? Comerlo. Entonces, congruencia. Ya leíste, ya interpretaste, ahora haz conforme a lo que interpretaste. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Congruencia. Eso es lo que Jesús está buscando cuando le están lanzando una pregunta. Jesús lo quiere intentar con una pregunta y Jesús responde con otra pregunta diciéndole, mira, es que no importa la respuesta, amigo. Lo que me importa es que lo que tú me digas que escribes y entiendes, lo hagas. Porque ese era el problema del fariseo. Sabía mucho, entendía mucho, interpretaba mucho y hacía poco. Por eso Jesús dice, hagan caso a lo que dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es Jesús predicándole a los fariseos. Vamos a ver en qué desglosa este análisis de Jesús para ver qué tenemos que hacer. Y a quien le venga el saco, ¿qué hay que hacer, hermanos? Pues ponérselo. ¿A qué le hacemos del pleito? Si me queda me lo pongo, ya ni modo. Dice así, el maestro de la ley le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, contestaste muy bien, haz esto y vivirás. Jesús ni siquiera cuestionó lo que estaba diciendo. Jesús ni siquiera puso en tela de juicio lo que estaba diciendo. Jesús le dijo, si tú me estás diciendo que tienes que amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabes qué tienes que hacer? Amarlo. Hazlo y heredarás la vida. Porque tú crees que eso es la verdad. Por lo tanto, hazlo y heredarás la vida eterna.
Pero como no quedó muy a gusto, cuenta la historia, dice, pero él, queriendo justificarse, hermanos, ¿por qué nos justificamos? ¿En qué circunstancias nos justificamos? Cuando nos sentimos culpables, cuando no nos sentimos a gusto, cuando estamos incómodos, cuando nos queremos justificar. Porque el maestro de la ley sabía que no era capaz de hacer eso. Queriendo justificarse, le volvió a preguntar y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Pregunta, esa pregunta grábensela, tatúenla, apúntenla ahí en su Biblia, en su iPad, en su celular, en la silla no, pero apúntenla en algún lugar y digan, ¿quién es mi prójimo? Vamos a decir todos bien fuerte, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién será nuestro prójimo? Es la pregunta clave de esta reflexión. Vamos a seguir leyendo. Jesús le respondió, porque Jesús, él sí es inteligente, él sí es sabio, no como el pastor Merari, que a veces cae en las trampas de los maestros de la ley, ¿verdad? Que cuando le preguntan, tienes que decir sí o no, y uno a veces, como no es el maestro, pues dice sí o no, ¿verdad? Pero como Jesús sí es muy inteligente, él no va a responder sí o no, él te va a contar una historia. ¿Sabes para qué? Para que tú llegues a tu propia respuesta. ¿Yo qué te tengo que andar diciendo la verdad? Tú reflexiona, tú llega a tu propia conclusión. Tú examínate a ti mismo y llega a una conclusión. Por eso Jesús no le responde con una verdad absoluta. Jesús le responde con una parábola. Dice así. En cierta ocasión, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, que más o menos es como decir que iba del Dorado a Coyoacán, y cayó en manos de unos ladrones. Hashtag México, eso seguramente va a pasar si alguien va de aquí a Coyoacán. Estos le quitaron todo lo que llevaba, su cartera, su INE, su iPhone, todo se lo quitaron. Lo golpearon, porque pues todo ladrón no queda a gusto con quitarte, él quiere a fuerzas lastimarte. Y lo dejaron medio muerto. Algo les falló, pero ahí quedó. Entonces pasó por el mismo camino un sacerdote que iba a verlo. Se hizo a un lado, un sacerdote que al verlo se hizo a un lado y se siguió de largo. Esto me recuerda a mí, hace 3 noches que yo iba muy a gusto a comprarme una coca al Seven y de repente me encuentro con la mala situación de que están asaltando a un chico. Y entonces sale mi instinto mesiánico y dice, lo voy a salvar. Así que me doy la vuelta para salvarlo. Y en ese momento me volteé a ver el ladrón y saca la pistola. Y me dice, ¿y yo? Pues no. ¿Verdad? Si usted dice que no, pues no. Entonces al verlo, se va de largo. Aquí no pasó nada. Luego, un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo, se hizo a un lado y siguió de largo. Esto es un juego de palabras. Porque es como decir, pasó Merari y luego pasó el pastor. ¿Sí? Es como decir, pasó un presbiteriano y luego pasó un cristiano. Es como decir, pasó un líder de la iglesia y luego pasó un diácono. Es lo mismo. Están pasando las mismas personas, porque el sacerdote, antes de ser sacerdote, tiene que ser levita. Si no, no puede ser sacerdote. Esta es una historia donde está redundando en la misma situación. Lo más alto, lo que más conoce de la ley, lo más sabio pasó, y pasó 2 veces. ¿Y saben qué hizo? Nada. Se fueron de largo. El mensaje de Jesús va, mira, como parábola, puede ser tiro para arriba y a alguien le va a caer. Dice, luego pasó un samaritano que iba de viaje por el mismo camino. Se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Llegó a donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Cuando ustedes piensan vino y aceite, no se imaginen aquí su vino.
bien hechicito, ¿no? Y su aceite de cocina. En ese tiempo el vino y el aceite se usaban para todo tipo de cosas, incluyendo para sanar heridas. Es como si hoy trajéramos los antibióticos y las vendas y las gasitas y las pomadas, pero pues en ese tiempo era diferente. Y se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, o sea, lo subió a su coche, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, lo llevó a un hotel, ¿sí? O lo llevó a un hospital, a una clínica y lo cuidó. Pero no crean que lo llevó al doctor Simi, no, se lo llevó a un lugar bien. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dijo: cuídenme a este hombre y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que se comportó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí es donde está lo interesante. Yo sé que ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? Porque la historia se llama el buen samaritano, ni modo no contestar el buen samaritano ahorita. Pero no se trata de saber la respuesta, se trata de encontrar la sabiduría de Jesús al contestar otra vez con otra pregunta. El maestro de la ley pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le pregunta a él: ¿quién fue el prójimo del que quedó tirado? Es bien diferente la pregunta, ¿sí? O sea, Jesús no está preguntando ¿quién es mi prójimo? Jesús está diciendo: ¿de quién puedo ser prójimo yo? A quien tú ayudas, de quien a ti te ayuda, a quien a ti te hace algo bueno, ese es tu prójimo. Pero pastor, si el que me hace a mí algo bueno, ¿qué tal que el que me hace a mí algo bueno es ateo? ¿Te está ayudando o no te está ayudando? Es tu prójimo. ¿Qué tal si el que me ayuda es católico romano? Me está haciendo algo, es mi prójimo. ¿Qué tal si el que te ayuda es adúltero? Pero me está ayudando. Él es mi prójimo. ¿Qué tal que el que te ayuda es homosexual? ¿La verdad? Ay, ya digo que tambalearon. ¿Qué tal si quien te ayuda es una madre que abortó? ¿Qué tal si el que te ayuda es un asesino? ¿Qué tal si el que te ayuda es un migrante? Ya no le está gustando, ¿eh? ¿Qué tal que el que te ayuda es el gobierno? Ay, sí, no, ahí sí no es mi prójimo, ¿no? ¿Qué tal? Esta es mi favorita. ¿Qué tal que el que te ayuda es tu enemigo? Es tu prójimo. Entonces, si mis cálculos no fallan, ¿sí? Si las fórmulas de física cuántica que tengo aquí para calcular la respuesta de la iglesia no fallan, quiere decir que todos acá ya sabemos quién es nuestro prójimo, ¿no? El que hace algo por mí, ese es mi prójimo, según el texto. Pero este es bien importante. ¿Qué tal que alguien de la familia del Dorado, del pacto, no te ayuda cuando estás en una mala situación? Ese es nuestro prójimo. No es tu prójimo. No está trabajando como tu prójimo. ¿Qué tal si tu hermano, en quien tú confiabas mucho, no te hace paro cuando tienes una necesidad? No es tu prójimo. No está actuando como tu prójimo. Por eso el texto dice: pasó un levita, pasó un sacerdote y pasó un samaritano. ¿Quién es el prójimo? El samaritano. ¿Y el levita y el sacerdote? Ese no era. Ese pasó de largo.
Ese no fue prójimo. Conclusión: si quieres tener vida eterna, tienes que ser prójimo. Primero tienes que ser prójimo. Después tienes que amar al tuyo. Son dos líneas bien diferentes de donde se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto reflexionar en el texto bíblico? Porque ya tenemos una idea de lo que significa. Porque llevamos 20, 30, 50, 70, 2000 años escuchando que el buen samaritano es el prójimo. Y si un samaritano es prójimo, pues entonces todos pueden ser prójimos. Como diciendo, si lo peor es prójimo, pues todos son prójimos. No es cierto. No todos son prójimos. Y nosotros no somos prójimos de todos. ¿Saben por qué? Porque no lo hemos hecho. Porque hemos caminado y hemos visto gente tirada y no hemos sido su prójimo. En aquel día el Señor le va a preguntar: ¿quién es tu prójimo? Y él va a decir: el samaritano. Porque los del pacto no. Esos no me ayudaron. Esos no eran mi prójimo. Y así nosotros también. Nosotros no tenemos a todo el mundo de prójimos. Hay gente que ha hecho buenas cosas por nosotros. Ellos, aunque te caigan mal, aunque te enojen, aunque no piensen como tú, han sido tu prójimo. Lo han sido, pues. Vergüenza nos debería dar a nosotros que entre nosotros no podemos ser prójimos. Vergüenza nos debería dar. Que tenga que llegar otro a ayudar a mi hermano cuando está caído. Vergüenza nos debería dar. Que tenga que llegar el primo a ayudar a mi hermano o a mi papá porque yo no lo puedo ayudar. Vergüenza me debería de dar que tenga que llegar alguien de otra iglesia a ayudar a los hermanos del Dorado porque nosotros no nos podemos ayudar entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido prójimos. O sea, respondiendo a esta gran pregunta que tiene años de no haber sido respondida: ¿ser prójimo se nace o se hace? El prójimo se hace. Si usted quiere ser prójimo del que tiene a un lado, haga algo por él. Si usted quiere ser prójimo de este país que está destrozado, haga algo por el país. Si usted quiere ser prójimo de los que no creen, haga algo por ellos. Y hasta entonces usted va a poder decir: he sido prójimo. Primer punto entonces, y aquí va el mensaje de Jesús, que se lo mandan así con chanfle, y Jesús la baja de pechito y se la regresa pero directa al estómago y le dice: mira, maestro de la ley, no se trata de quién es tu prójimo, se trata de quién ha sido prójimo tú. ¿Tú para qué quieres saber quién es tu prójimo? Mejor ponte a saber de quién ha sido prójimo tú. Esa es la respuesta de Jesús. La parábola del buen samaritano tiene un sentido, y es quitarte la pregunta ¿quién es mi prójimo? Para ponerte una nueva pregunta y decirte de quién has sido prójimo tú. Por eso les digo, hoy todos veníamos con una pregunta diciendo: ¿quién será mi prójimo? Mas hoy todos nos vamos con otra pregunta diciendo: ¡ah, caray! Porque así decimos, ¿no? O solo yo digo caray. ¿De quién he sido prójimo yo? Y si yo no he sido prójimo de todos, ¿qué debo de hacer? Hacer algo por el otro. No puedo decir: chispas, ya fallé, no fui prójimo de todos, pues ni modo. No, tengo que ver por quién tengo que hacer algo, porque de algunos no he sido prójimo. De algunos he sido levita, he sido fariseo, he sido sacerdote, he sido pastor, he sido líder, pero no he sido prójimo. Y la reflexión es la siguiente. Apúntele al lado de lo que apuntó al principio. Si no he sido prójimo de todos, ¿qué tengo que hacer para ser? ¿Y sabe qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar en el camino todos. Porque usted va a buscar ser prójimo mío y yo voy a buscar ser prójimo de usted.
y en el camino nos vamos a encontrar. Puede que en el camino uno de los dos esté lastimado. Puede que en el camino uno de los dos haya recibido 2 patadas, 3 golpes y le hayan robado su iPhone. Puede que en el camino los dos estemos tirados, los dos estemos asaltados, pero los dos podemos hacer algo el uno por el otro. Puede que en el camino los dos estemos re bien, ¿no? Así que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, qué bien. Ya, pero fuimos prójimos. Al final no importa cómo te lo encuentres en el camino. Lo importante es que cuando te lo encuentres, puedas hacer algo por él o por ella. Y hasta entonces podemos decir que hemos sido prójimos. Hermanos, cuando usted tenga un prójimo, ámelo como usted es. Porque si no tiene prójimos, se está amando a usted mismo, pero no está amando a su prójimo. ¿Sabe por qué? Porque ni prójimos tiene. Así de sencillo. No los tiene. Consígase uno en la semana. Haga su lista de gente de quien no he sido prójimo, top 10 personas de quien todavía no he sido prójimo, y seleccione a uno y diga, hoy quiero ser prójimo de él, de ella, y haga. Ya cuando usted tenga un prójimo, entonces sabe que, hermano, por fin va a poder amarlo o amarla como a usted mismo. Y después de que haga eso, va a tener usted vida eterna. ¿Sí? Pero, ¿y si ya creí en Jesús y no tengo prójimo? Ay, cómo lamento decirle, con todo el pesar de mi corazón, que usted no tendrá vida eterna. Pero si ya creí, qué pena decirle que aunque usted lleve creyendo, si no ha hecho, no está viviendo en el reino. ¿Cuántos quieren ser salvos, hermanos? ¿Sí quieren ser salvos? Yo ahora podría decirles, hermanos, pasen a orar todos los que quieren ser salvos, ¿no? Y hacemos una oración bien bonita. No, hermanos, no vengan, vayan a encontrar un prójimo. El que quiera ser salvo, vaya y encuentre un prójimo, haga algo por él y ámelo como a sí mismo. Y cuando la iglesia se convierta en un grupo de personas que salen y hacen algo por los otros, podríamos decir que por fin nuestra iglesia está viviendo en el reino de Dios. Está aprendiendo a vivir en el reino de Dios. A eso es a lo que yo le llamo ser una iglesia asistencialista, porque asiste al otro, ayuda al otro. Ya hasta ahí podríamos decir que nuestra iglesia ha sido prójimo de alguien más. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Si quiere, ¿verdad? Si no quiere, no. Y vamos a orar a Dios, y yo te voy a pedir ahí en donde estás, bueno, yo le voy a pedir a Dios que te revele a tu corazón de quién no ha sido prójimo. Se te van a venir a la mente 5 personas, 3 personas, 2 personas. Tienes una tarea con esa persona. Ve a ser prójimo de él. Padre, vengo delante de tu presencia, estando delante de la presencia de mis hermanos, porque tú me has traído aquí. Y porque tú, Señor, nos has dicho a todos que tenemos que ser prójimos, y que entre ellos, y que yo, y que todos los que hoy no están acá, no hemos sido prójimos de todos. Nos saludamos, nos hablamos, en el mejor de los casos, nos abrazamos, nos escuchamos, nos vemos, pero no hemos sido prójimos. Y si no somos prójimos, de nada sirve todo lo que hagamos. Por eso, Señor, primero yo vengo a pedirte perdón, porque te hemos fallado, porque no hemos hecho lo que nos mandaste hacer, porque estamos engordados de conocimiento, porque estamos engordados de verdad, porque todo lo sabemos, porque todo lo enseñamos. ¿Qué enseñamos? Ni siquiera hemos aprendido a vivir en el reino. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos si tengo en mi corazón personas a quienes no he podido ser prójimo? ¿A quién amo si no tengo
Un prójimo aquí, mamá. ¿Qué vida, qué salvación, qué reino? ¿De qué se trata? Señor, que tu Espíritu Santo nos revele en nuestros corazones de quienes no hemos sido prójimos. Y que nos ponga a los más difíciles primero. A los que más nos cuesten, eso que nos ponga en primer lugar. A los que más nos duela, eso que nos los ponga primero, Señor, tu Espíritu. Para que cuando sepamos quiénes son, no tengamos excusa de con quiénes tenemos que ir primero. Con los samaritanos. Con nuestros enemigos. Porque el que ama a su amigo nada más hace. Pero el que ama a su enemigo, ese cómo cuesta. Padre, que tu palabra no regrese vacía y que tu Espíritu Santo nos llene a todos para ser cada día más como tú. Gracias por darnos vida, porque mientras hay vida, todavía hay esperanza. Así que ahí estamos, papá. Cuídanos, bendícenos, llénanos de tu Espíritu, danos fuerza para poder hacer prójimos a lo largo de la vida. En el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén.